Buenos días. Buenos días, ingeniero. Pensé que no me habían escuchado. Bueno, antes de continuar eh, con el tema de las presiones parciales, que medio lo empezamos a ver ayer, quiero saber si al final quedó claro lo del ejercicio que hicimos, que habían muchas dudas. ¿O a alguien no le quedó claro el ejercicio? Gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos a continuar entonces con las presiones parciales, que fue lo que comenzamos ayer. La verdad que esto lo vimos ayer, continuando con lo de las presiones parciales, que es la presión de vapor, y yo les mencionaba que hay una tabla en el libro, ¿verdad? Y que la tenían que tener como un poco a mano para que sepan de dónde es que sale la información que vamos a buscar para resolver el ejercicio. Y bueno, y acá tenemos lo anterior, ¿verdad? Que cuando tenemos una mezcla de gases, que son en este caso no reactivos, la presión total es la suma de las presiones parciales de los gases de forma individual, que es lo que nosotros realmente habíamos estado viendo, ¿verdad? En este caso les mencionaba, con esta ecuación que está aquí arriba, cuando queremos calcular la presión del aire húmedo, es igual a la presión del aire seco más la presión de vapor de agua adicionado. ¿Y por qué tenemos nosotros presión de vapor? Porque el gas que se quiere obtener es recogido en agua. Y al ser recogido en agua, obviamente lo que nosotros vamos a tener inicialmente es un aire húmedo. Y el aire seco es lo que queremos o el gas que nosotros andamos buscando realmente. Y lo mismo que teníamos la vez pasada, ¿verdad? La presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los gases presentes en la mezcla. Esto no va a cambiar porque se sigue aplicando la ley de Dalton. Entonces, acá tenemos, bueno, ahorita, por eso les digo, por el orden que no está bien claro, no saben por qué las moléculas son no polares, lo vamos a ver hasta en el último parcial, pero acá dice que los gases como el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno se componen de moléculas que son no polares. Eso significa que son poco solubles en agua. Y por esta razón, entonces, se recogen sobre agua mediante una técnica conocida como desplazamiento de agua. Yo no sé, como les digo, qué miran ahora en los laboratorios, en las prácticas de laboratorio, pero yo recuerdo que nosotros hicimos esta práctica, en una práctica bien sencilla, en la que se recoge, creo que fue, en el caso nuestro, hidrógeno, por medio de una lámina que teníamos de, no me acuerdo si era mangan, zinc, creo, no recuerdo, pero esta práctica se hace en el laboratorio. Entonces, a los gases que se recogen se les llama gases húmedos. ¿Por qué? Porque tenemos la mezcla del gas que andamos buscando con vapor de agua, porque no se pueden separar, obviamente, ¿verdad? Entonces, la presión total que nosotros tenemos ahí se calcula como la presión del gas recogido más la presión de vapor de agua. Y esa presión de vapor del agua, perdón, de una sustancia es la presión parcial que ejercen las moléculas de la sustancia que está en fase gaseosa sobre la fase líquida. El hecho de que haya agua no significa que toda el agua se va a convertir en gas, ¿verdad? Se convierte una parte de ese líquido en gas y por eso se dice que es una presión de vapor, porque es presión de vapor del agua. Acá tenemos un pequeño bosquejo de lo que sucede. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay un bote que está lleno con agua, este de acá, que es para reemplazar lo que nosotros tengamos
Entonces, miren, aquí tenemos un bote que contiene oxígeno y vapor de agua. Y aquí, este que está burbujeando, lo que burbujea realmente es el oxígeno. Y está lleno con oxígeno gaseoso acá. ¿Y cómo se obtiene este oxígeno gaseoso? Bueno, si se fijan, es un bote, un tubo invertido en el que entra agua, obviamente, y se conecta con una manguera. Y en esta manguera, por medio de la adición de calor, hay clorato de potasio y dióxido de manganeso. Entonces, el oxígeno que nosotros tenemos en estos dos compuestos, al calentarlo, se desplaza a través de esta manguera, se enfría aquí por eso la manguera está dentro de este espacio que tiene agua, se enfría un poco y entonces ingresa aquí al bote, donde tenemos oxígeno y vapor de agua, obviamente, ¿verdad? Ese es el experimento. De tal manera, entonces, que a la hora de reaccionar tenemos clorato de potasio que produce cloruro de potasio y oxígeno. De igual manera, ¿verdad? A la hora de poder calcularla, la presión, entonces nosotros tenemos que presión total es igual a la presión del oxígeno, que son estas burbujitas, más la presión del vapor de agua que quedan en el espacio que nosotros tenemos aquí. Recuerden que el agua es líquida y no podemos entonces calcular la presión de esta agua que está en color azul, sino que lo que tenemos en esta parte de arriba transparente realmente es oxígeno y vapor de agua. Aquí este dióxido de manganeso, para lo que está es para acelerar la ecuación, ¿verdad? Entonces, a la hora de poder visualizar un poquito mejor esto, en cuanto a la presión de vapor del agua, aquí está la tabla que les decía, la tabla 5.3 que tienen ahí en el libro, donde a diferentes valores de temperatura ustedes tienen la presión de vapor del agua en milímetros de mercurio. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Entre más aumente la temperatura, miren, más alta va a ser esa presión de vapor que nosotros vamos a tener medida en milímetros de mercurio. Entonces, a 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición del agua, vamos a tener nosotros la presión máxima, que son 760 milímetros de mercurio, que lo pueden observar aquí en esta tablita. O sea que esta gráfica es exactamente esta tabla que nosotros tenemos. Porque si se fijan a 40 Celsius dice que hay 55.32 milímetros de mercurio. ¿Dónde estoy? 55. Bueno, y acá tenemos que venir y donde se intercepta con la curva lo leemos aquí, ¿verdad? Entonces aproximadamente esos 55. Cuando tenemos, digamos, 65, que son 187, o sea que por aquí, miren, se intercepta en esta curva y queda casi en la de 200, ¿verdad? Pero lo que usamos para poder trabajar con los ejercicios es esta tabla. Solo se lee el valor de la tabla y por eso se le da el valor de la temperatura. Entonces vamos a ver este ejercicio que dice que se recibió hidrógeno sobre agua a 20 Celsius un día en que la presión atmosférica era 748 torr. El volumen de la muestra de gas que se colectó fue 300 mililitros. Y pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos moles de hidrógeno estaban presentes? ¿Cuántos moles de vapor de agua había en la mezcla gaseosa húmeda? O sea, en la mezcla gaseosa húmeda, nosotros tenemos vapor de agua, obviamente, ¿verdad? ¿Cuál es la fracción molar del hidrógeno en la mezcla gaseosa húmeda? ¿Cuál es la masa de la nueva muestra de gas si estuviera seca? O sea, si ya perdió el vapor de agua o de alguna manera se pudo sacar de ahí.
De acuerdo a eso, entonces, como les digo, de la tabla que acabamos de ver, que es la 5.3, se lee la presión de vapor del agua a estos 20 grados Celsius y son 17.54 torr. ¿Lo miran ustedes en su tabla? ¿O es que se les olvidó tener la tabla a mano? Bueno, por lo visto no la tienen, ¿verdad? Luego entonces, como lo que nosotros queremos es la presión de vapor del hidrógeno y el ejercicio nos da la presión atmosférica, entonces se resta la presión atmosférica de la presión de vapor del agua. Entonces serían estos 748 torr menos 17.54 torr, miren. Entonces la presión del hidrógeno son 730.46 torr. Porque recuerdan cuando vimos los manómetros, ¿verdad? Que presión total es igual a presión parcial o la presión de lo que tengamos más la presión atmosférica. ¿Recuerdan cuando vimos los manómetros? Bueno, de ahí sale esta aproximadamente, porque la atmosférica es la suma de ambos, ¿verdad? Entonces, lo primero es el cálculo de moles de hidrógeno que estaban presentes. Como aquí calculamos la presión del hidrógeno, se utiliza esa presión para calcular la cantidad de moles. Tenemos el volumen, 300 mililitros, ustedes ya conocen el valor de R, y la temperatura, que no cambia, ¿verdad? Son 293.15 Kelvin, lo que significa que tenemos 0.012 mol de hidrógeno. Ahora se calculan los moles de vapor de agua. ¿Con qué se va a calcular los moles de vapor de agua? ¿O qué es lo que va a cambiar? Solo la presión. Ajá. La presión, ¿verdad? Porque aquí tenemos nosotros presión de vapor de agua. Estos, bueno, aquí es la conversión de ¿verdad? Me salió después. Entonces, para el vapor de agua se hace lo mismo. Se convierten estos torr a atmósferas para usar el mismo valor de R. Y entonces, tenemos aquí la presión, el volumen, en este caso, el volumen que tenemos, ¿verdad? El valor de R y la temperatura. Eso significa que lo que vamos a tener ahora son 2.87 por 10 a la menos 4 mol de vapor de agua. Hagan el cálculo, por favor, a ver si les da. Sí, así da. Bueno, lo único que hicieron fue cambiar la presión, ¿verdad? Ahora para el siguiente inciso, que pide la fracción molar del hidrógeno en la mezcla gaseosa húmeda, en el inciso C tenemos la fracción del hidrógeno, y ya saben que esto lo podemos hacer con las presiones sin necesidad de calcular los otros moles. ¿Por qué? ¿Recuerdan cómo se calcula la presión parcial? La presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar. Entonces se puede despejar de una sola vez. En vez de andar calculando aquí tanto, se hace con las presiones. Ya tenemos la presión del hidrógeno y tenemos la presión total. Entonces eso hace que la fracción del hidrógeno sea 0.976. Aquí está, miren, habíamos calculado ya la presión del hidrógeno
y nos decía que la presión total, que es la atmosférica, son 748 torr. Solo se dividen y tenemos la fracción del hidrógeno en la mezcla húmeda. Y ahora pregunta, ¿cuál será la masa de la nueva muestra de gas si estuviera seca? Entonces, nos pide los gramos de hidrógeno y ya teníamos aquí los moles de hidrógeno calculados. Entonces, por el peso molecular, se convierte a gramos. ¿Por qué 2.02? Porque acuérdense que el hidrógeno es una molécula diatómica. Desde aquí estamos escribiendo, miren, H2, H2 y H2. No existe como H. Como tenemos dos, ¿verdad? Por ser molecular o diatómica, entonces el peso molecular son 2.02, no 1.07, no sé cuánto, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, se resuelve este ejercicio. No sé si tienen alguna duda. ¿Dudas? Bueno, si nadie contesta es que está todo claro, ¿verdad? Sigamos, pues, porque como no han estudiado, entonces no saben. Ahora tenemos lo que es difusión de un gas. La difusión es la mezcla gradual de las moléculas de dos gases distintos, propiciada por las propiedades cinéticas de los mismos. ¿Recuerdan lo que yo les mencionaba cuando se sentía el olor a panadería, a pan? ¿Cómo saben ustedes que están llegando a una panadería? Pues porque por esta propiedad, ese olor, digamos, o las moléculas del gas que se desprenden de cuando se está horneando se mezclan con las del aire y entonces nosotros las sentimos, ¿verdad? Y en su paso, que es irregular, así como aparece en este dibujo, entonces nosotros sentimos ese aroma. Y a veces lo sentimos bien fuerte y a veces no, precisamente por eso. A la hora entonces de poder calcular las mezclas, nosotros lo que tenemos es una razón de la velocidad. Este R1 y R2 realmente son unas velocidades y nos dice que la velocidad del gas 1 entre el gas 2 es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del gas 1 entre el gas 2. Y eso nos va a servir para hacer cálculos de diferentes ejercicios. Por ejemplo, ahondando un poco más en esto, aquí tenemos el nitrógeno que tiene un peso molecular de 17 gramos y el HCl que tiene 16 gramos de peso molecular, ¿verdad? Entonces, se forma, al mezclarle, aquí reaccionan cloruro de amonio. Perdón, se forma cloruro de amonio. Aquí está, ¿verdad? Por la reacción que hay entre ambos, aunque nosotros no la miremos, esta reacción, pero la reacción sí se lleva a cabo. También asociado a la difusión tenemos nosotros la efusión del gas, que es similar a la difusión con la salvedad de que entre ellos hay una pared y hay un agujero o un medio poroso por medio del cual pasan las moléculas del gas al otro lado de donde inicialmente estaba vacío. Eso significa efusión. Entonces, como les decía, estos valores de R son datos de velocidad realmente. Y como velocidad es distancia sobre tiempo, entonces se cancelan, por ejemplo, las distancias y nos queda en función de los tiempos, pero si se fijan, la misma relación de masas molares entre un gas y otro. O sea, podemos usar estas relaciones de velocidad o podemos usar temperatura. Si se fijan, es exactamente la misma ecuación, ¿verdad? Y acá hay un ejercicio elemental, facilito.
donde les dice que la fórmula de una mezcla es esta, con un valor de X aquí abajo, y pregunta que qué valor debe tener ese X para que en las mismas condiciones, y recuerden que esto es importante, ¿verdad? Bajo mismas condiciones, el gas metano obtenga un valor de efusión 3.3 veces mayor que la mezcla de níquel. La mezcla de níquel es esta de aquí. Y lo único que tenemos, obviamente, para poder resolver ese ejercicio es esta ecuación que aparece aquí. Entonces, para resolverlo, como nos dice que el gas metano tiene un valor de efusión 3.3 veces mayor que la mezcla de níquel, aquí lo tenemos, ¿verdad? Miren, R1 es 3.3, R2. Esto es como que ustedes, R1 y R2 es igual a 3, por ejemplo, porque eso es lo que nos dice, 3.3. Y se despeja para R1. Y se tiene la relación. Acá nos dicen que tenemos metano y tenemos este otro compuesto, ¿verdad? Luego, ¿qué se hace? Se sustituye. Miren, esta misma ecuación que está aquí está ya reordenada porque conocemos M1. Andamos buscando M2. Entonces se despeja algebraicamente y esta relación ya la tenemos, ¿verdad? Aquí está, miren. Relación R1 sobre R2 es 3.3, perdón, elevado al cuadrado por M1, que son 16. Eso significa que la masa molar de este compuesto que está aquí, del que queremos saber X, es 174.2. ¿Y qué otra cosa? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, con la fórmula. Miren, el níquel tiene una masa de 78.5. El CO2, esto que está entre paréntesis, son 28 gramos multiplicado por X, que es este valor que multiplica esto de acá, y todo el compuesto es igual a 174.2. Eso significa entonces que X es aproximadamente 4. Por lo tanto, quiero ver si tengo. Por lo tanto, entonces la fórmula es NiCO4 en vez de X. No sé si tienen alguna duda con eso. No, ingeniera. Bueno, en el examen son todas las dudas, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otro que calcule la velocidad relativa de efusión del hidrógeno y del oxígeno en idénticas condiciones. Y nos dan, obviamente, solo ese dato que está ahí, pero nosotros conocemos la ecuación y sabemos que es hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Entonces, miren, velocidad relativa de efusión del hidrógeno y del oxígeno. Porque como nos dicen que es relativa, es una relación. Y acá tenemos, miren, en las masas molares que son contrarias a lo que teníamos ahí, y con los pesos moleculares de ellas nos indica que la velocidad de efusión del hidrógeno y del oxígeno es 4. O sea que ahí no dan ningún dato y ustedes pueden resolver un ejercicio. Porque como les decía, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, entonces lo podemos hacer en función del tiempo, en función de la distancia y en función de esas velocidades o relativas o relaciones que nosotros tenemos ahí. Aquí hay otro, miren. Dice, y miren, y disculpen, ahí ver que estas cosas cambian al inglés. Un gas inflamable compuesto solo por carbono e hidrógeno se funde a través de una barrera porosa de 1.5 minutos. En las mismas condiciones de presión y temperatura, un volumen igual de vapor de bromo tarda 4.73 minutos en fundirse a través de la misma barrera. Calcule la masa molar del gas
y sugiera qué gas podría ser. Vamos a ver si es cierto que le entienden y hagan este ejercicio. Traten de hacerlo, por favor. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? Bueno, no hay otra ecuación más que la que ya vimos, ¿verdad? Ingeniera, entonces sería, como tiene las mismas condiciones, simplemente despejar para la masa molecular del Bueno, compuesto primero. por ahí va, correcto. Porque solo tenemos esa ecuación, ¿verdad? Ahí no, y dice que son mismas condiciones de presión y temperatura. O sea, y si se fijan en los ejercicios anteriores, no hemos tomado en cuenta presión y temperatura. Miren, aquí está, ¿ven? Lo que yo les mencionaba. Velocidad de distancia sobre tiempo. Por lo tanto, entonces, recuerdan la ecuación, ¿verdad? Que teníamos. Podemos usar velocidades o R o los tiempos. Miren, M2 entre M1. Aquí, si se fijan en la ecuación, se usó velocidad. Ingeniera, Ajá. hay un error en los tiempos, ¿Por qué? porque velocidad uno sobre velocidad 2, ¿verdad? Ujú. Entonces es D1 entre T1 entre D2 entre T2. Si usted simplifica eso, al final le queda T2 entre T1. Ah, la ecuación dice probablemente. Sí, Sí, es T2 entre probablemente. T1. Lo despejé mal ahí. Sí, porque el tiempo está al revés, ¿verdad? Aquí. Está abajo, perdón. Sí, puede ser que esté mal despejado. Tienes razón. Sí, porque si no va a dar un valor bien pequeño también de peso molecular ahí o de masa molar. Mm. ¿Tienen el valor ya?
Bueno, quiero ver. Pues no, miren, T1 entre T2 y conocemos el del bromo, que es M1. Me está llamando. El No gas sé. es metano. ¿Perdón? Metano. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, ¿verdad? Nos dice que M2 a la hora de poderlo calcular es 3.99. ¿Verdad? Y a la hora de sacar el valor de M2, obviamente este se eleva al cuadrado y nos da aproximadamente 16. Como el ejercicio nos dice que solamente tiene carbono e hidrógeno, ¿verdad? Entonces, el único gas posible que nosotros tenemos ahí, que dé aproximadamente 16, es el CH4. ¿Por qué? Porque el carbono ya sabemos nosotros que tiene 12. No podemos tener 2 carbonos porque se nos pasa, ¿verdad? Solo tenemos uno y entonces toca jugar con el hidrógeno. Entonces, un carbono y un hidrógeno da 13. Con 2 da, con 2 y 13. Con 2 da 14, con 3 da 15 y con 4 da 16. Entonces, la única posibilidad, obviamente, es que sea metano, ¿verdad? Aquí está. Entonces, en este caso, se trata de metano. Estamos. ¿Qué hora es? Fui allá y no vi el reloj. No tengo un reloj cerca. ¿Qué hora es, jóvenes? 8:38, ingeniero. Ah, bueno. ¿Cómo están poniendo presente? Unos, por lo menos los que tienen que ir a clases. Bueno, entonces si se fijan, se pueden utilizar de diferente manera estas relaciones que nosotros tenemos para calcular, y es la misma para efusión y difusión, ¿verdad? Es exactamente la misma. No sé si tienen alguna duda con esto. Porque algunos obviamente no le entienden, pero se han aprendido de memoria los ejercicios. Entonces, cualquier cambio que se haga no lo pueden resolver. ¿Qué es lo que sigue ahora? Es el último tema de gases y no sé por qué no me sale lo otro. Bueno, vimos entonces anteriormente que los gases que cumplían ciertas condiciones se conocían como gases ideales. Ahora, ¿qué pasa con esos que no cumplen con esa serie de requisitos? Bueno, esos se conocen como gases no ideales. Y para los gases no ideales se utiliza la ecuación de Van der Waals, que si ustedes se fijan, esta ecuación de Van der Waals es una modificación, digamos, de la ecuación de los gases ideales, porque aquí tenemos presión, volumen y nRT. Lo que se ha agregado acá es una corrección a la presión y una corrección al volumen. Y estas A y B son constantes, miren, y las tenemos nosotros aquí para diferente tipo de gas, los valores de A y los valores de B. Esta está la tabla 5.4 que ustedes tienen en el libro con sus respectivas unidades. A tiene unidades de litros cuadrados, atmósferas o atmósferas, litros al cuadrado, sobre mol al cuadrado, y B tiene litros sobre mol. Entonces, para trabajar con la ley con la ecuación de Van der Waals, lo que implica es que ustedes van a sustituir estos valores que están aquí en esta ecuación.
Y lo mismo, presión, el mismo volumen, el N y los valores de RT. Ahí tenemos, miren, presión corregida y volumen corregido. Uy, yo pensé que había un ejercicio. Espérenme que les voy a buscar uno. Les voy a buscar uno ahorita. Que como tengo un montón de versiones, entonces... Espérenme un momento que tengo que buscarlo. Vamos a ver si aquí tengo. Bueno, aquí tampoco. Y hace poco había visto una presentación donde tenía gases y no lo encuentro el ejercicio. Déjenme buscar un momento, pero igual no son nada complicados. Pero debo tener. Vamos a ver si no estoy. No, fíjense que se lo debo para mañana, pero le voy a hacer un ejercicio. Como para que vayan trabajando. No sé si han visto la guía también.
Ya, bueno, ya se guardó. Vamos a ver aquí ahora si se los puedo compartir. Es que son varios ejercicios que tengo de gases, porque también hay ecuaciones secuenciales. Pero creo que es... Con uno sencillo. Este es un ejercicio sencillo. Mañana les hago uno de esos de Van der Waals, porque no sé qué lo hice. Bueno, aquí dice que un recipiente cerrado de 2 litros contiene oxígeno a 200 Celsius y 2 atmósferas. Calcule, dice. Hoy sí. Aquí está, calcule los gramos de oxígeno contenido en el recipiente. Este es como para retomar, ¿verdad? Este va a ser el primero de los que vamos a hacer. Y dice las moléculas de oxígeno presentes en el recipiente. Entonces, para utilizar la ley del gas ideal, ¿verdad? Se aplica la ecuación y se calculan los moles de oxígeno. Esto fue de lo primero que vimos. Entonces, aquí tenemos, aquí miren, no está despejado exactamente para la ecuación, pero es PV igual a nRT, como lo pueden observar, y nos dice que tenemos un mol de oxígeno. Y como pide masa, porque pide gramos, entonces se convierte estos moles de oxígeno a gramos de oxígeno, y con eso obviamente ya se tiene el inciso A. Y las moléculas de oxígeno, ahí es el mismo, ¿verdad? No, estos son gramos y ahora tenemos moléculas. Cuando habla de moléculas, recuerden el número de Avogadro, ¿no? Porque era del primer parcial, les decía yo, no vamos a volverlo a utilizar. Entonces, aquí está. Se utiliza el número de Avogadro y tenemos entonces estas moléculas de oxígeno, 0.1 mol que habíamos encontrado entre el número de Avogadro y tenemos las moléculas de oxígeno presentes. O sea, es como para empezar a resolver los ejercicios, ¿verdad? Pero como en estos también tienen ecuaciones secuenciales, les voy a buscar una que es parecido al ejercicio anterior, porque se trata del mismo compuesto. Entonces, acá tenemos, ya vimos las ecuaciones secuenciales, ¿verdad? Que el producto de cada reacción se utiliza como material de la segunda ecuación. Y aquí tenemos un ejemplo, entonces. Nos dice que a temperaturas elevadas, el carbono reacciona con agua y forma una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. El CO, dice, se separa del hidrógeno y entonces se usa para separar níquel de cobalto por formación de un compuesto gaseoso llamado tetracarbonilo de níquel. Mire, el que acabamos de encontrar, ¿verdad? ¿Qué masa entonces de tetracarbonilo de níquel podría obtenerse a partir del monóxido de carbono que se produce al hacer reaccionar 75 gramos de carbono? Y aquí les habla que considere 100% de la reacción, o sea, no nos dicen cuánto es el porcentaje. Recuerdan que en estequiometría nos dan los porcentajes. Bueno, aquí se van a aplicar también. De estos ejercicios vamos a hacer en clase presencial. Entonces tenemos la formación de la ecuación, ¿verdad? Aquí está, miren, 4 carbonos producen agua. Bueno, daban la ecuación sin balancear. Aquí la ecuación está balanceada ya. Y nos dice que hay que considerar 100% de reacción. De tal manera que a la hora de calcular
los moles de monóxido formados, entonces partimos de los 75 gramos de carbono que el ejercicio nos da. Miren, por estequiometría se convierten a moles de CO2, ¿verdad? Esto no es desconocido, esto se hizo para el periodo pasado. Y entonces lo que queremos nosotros es obtener la cantidad de masa de este tetracarbonilo de níquel y partimos entonces de estos 6.25 mol de monóxido de la estequiometría. Estamos aquí. Entonces se relaciona de nuevo la estequiometría. Miren, 4 de monóxido con 1 de tetracarbonil de níquel. Perdón, y con el peso molecular obtenemos la cantidad de gramos, que eso es lo que nos está pidiendo. La masa de ese compuesto que se obtiene a partir de estos 75 gramos de carbono. O sea, la metodología, aunque sean gases, sigue siendo la misma. Ya saben ecuaciones secuenciales, ya saben estequiometría, entonces, perdón, no debería de haber problemas a la hora de poder resolver los ejercicios. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No sé por qué no me están... ¿Qué hora es? ¿Para hacer otro o lo dejamos para mañana? Mejor para mañana, ingeniera. Yo me tengo que retirar. Tengo que ir a la universidad. Sí, Son yo las sé que... 8:52. Ah, bueno, pongan presente. Es que tengo el reloj, el celular al otro lado, entonces no miren. Ah, sí. Pongan presente entonces y mañana vamos a empezar con un ejercicio de gases ideales y luego nos vamos a dedicar estos 2 días a hacer únicamente ejercicios de gases hasta el viernes. Y con eso terminamos el contenido y el 21, aunque todavía no vamos a hacer el examen, vamos a empezar con el último parcial porque es un poquito largo, porque es un montón de teoría. Así es que más les vale que se pongan las pilas, ¿verdad? Así es que nos vemos mañana en el aula 302. Buen día, ingeniera.